Bienvenido a este segmento, Preguntas difíciles de la Biblia. Y hoy el pastor Fermín Trejo a continuación nos trae una pregunta que llama mucho la atención. ¿Debe la mujer cristiana cubrirse la cabeza? Adelante, pastor Fermín Trejo, con esa respuesta. Dios les bendiga y un fuerte abrazo donde quiera que nos sintonicen. Te saluda tu amigo y servidor, el pastor Fermín Trejo, desde Los Ángeles, California. Hoy la pregunta que se nos trae a la mesa es: ¿debe la mujer cristiana cubrirse la cabeza? Y por ello tenemos nosotros en la Biblia entonces algunos pasajes para que podamos tomar esto de base y lo podamos nosotros entonces dar una mejor respuesta, para que nosotros podamos ver qué en sí es lo que quiere decir el apóstol Pablo con esto. Para ello entonces vamos a leer en el capítulo número 11 de Primera de Corintios y vamos a leer solamente 2 versículos. Primera de Corintios capítulo número 11 y vamos a leer el versículo 5 y 6. Y dice la palabra de Dios así: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, ¿de qué se corte también el cabello? Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Estos pasajes entonces es necesario traerlos a la luz de la historia. Y para ello entonces nosotros tomamos esto de base. En la cultura o en los tiempos del apóstol Pablo, cuando él escribe esta carta, había entonces un culto a una diosa llamada Afrodita, cuyas mujeres servían en el templo. Tenían una característica bien importante, y esa es que todas las mujeres que eran sacerdotisas de este templo se rapaban la cabeza. Pablo entonces, para poder tener una distinción entonces entre toda la comunidad que se encontraba en la iglesia que estaba en Corinto, por si alguna de estas mujeres se convertía y llegaba al templo, Pablo les dijo: cúbranse la cabeza, para que pudiera haber una distinción y no pudiera haber una confusión en cuanto a una mujer o cuando profetizaban o decían algo, para que ellos supieran de dónde venía, si la mujer que hablaba o la mujer que profetizaba era cristiana, era miembro de la iglesia o simplemente era una sacerdotisa de Afrodita. Otro punto bien importante aquí es que ¿a quién le escribe la carta el apóstol Pablo? Y esta carta es directamente a la iglesia que estaba en Corinto. Y Corinto tenía varias peculiaridades bien importantes, ya que era una iglesia donde se movían los dones del Espíritu Santo, pero a la misma vez entonces era una iglesia donde tenía una moral muy baja ante los ojos de Dios y ante los ojos del apóstol Pablo. Entonces Pablo les dice entonces a ellos: si una mujer va a profetizar, cúbranse, para que no haya confusión, ya que entre todas estas mujeres podría llegar a alguien que no era de la iglesia y podía decir una profecía que no era de acuerdo con la palabra de Dios, y la iglesia podría dividirse. Entonces es bien importante entender esto. Ahora, en la actualidad nosotros miramos diversas denominaciones donde las mujeres tienen esta práctica de cubrirse la cabeza. Nosotros no las vamos a condenar ni las vamos a mandar al infierno en decirle que lo que están haciendo es malo, o el no ponerse este velo en la cabeza también es en rebeldía delante de Dios. Sin embargo, el velo para el apóstol Pablo o el discurso que el apóstol Pablo tiene para la iglesia de Corinto, el velo simboliza una cosa bien importante que se nos ha olvidado en nuestra sociedad o en nuestros días. El velo para el apóstol Pablo significa símbolo de sumisión.
o símbolo de humillación. Y para que una mujer hablare en la iglesia, debería de tener un manto puesto simbolizando que era sumisa a su esposo o que esa mujer era casada. Del otro lado tenemos a las mujeres que eran sacerdotisas de este templo, donde obviamente ellas eran prostitutas y no tenían esposo y no eran sumisas a ningún lugar o a nadie en este caso. Entonces Pablo, él tiene en mente que toda mujer que va a profetizar o que va a predicar o que va a cantar, se aseguren que tengan el velo, para que eso significaba que eran mujeres sumisas. Ahora, ¿debe entonces la mujer cristiana ponerse un manto en su cabeza? Por supuesto que no, porque el apóstol Pablo directamente le escribe a esta iglesia que estaba en Corinto y él no menciona en otras cartas acerca de esta regla. Entonces, en la actualidad, no es necesario que nosotros, es decir, mujeres y hombres, nos cubramos la cabeza, porque ahora estamos viviendo en otra sociedad, estamos viviendo en la actualidad, siglo XXI, donde se usan diferentes cosas, se usan gorras, se usan sombreros, se usan bufandas y un montón de cosas que no puede entonces hacer una diferencia entre la mujer de Dios y la mujer mundana. Ahora, algo bien importante que sí, y quiero recalcar en esto, es que si una persona, en este caso una mujer, va a hablar en la iglesia o va a profetizar, tendría que ser una mujer que esté sujeta a Dios y esté sujeta a su esposo. Y es algo que las iglesias modernas se nos han olvidado enseñar esto, ya que muchas de las iglesias nos enseñan a ponerse un manto en la cabeza, pero son mujeres que no están sujetas a su esposo, o son mujeres que han tomado la rienda de sus casas y no se someten a su esposo. Entonces, bien importante notar que hoy en la actualidad sería, hermanos y amigos que me están escuchando, lo más importante es cubrir nuestro corazón y estar sujetos a Dios, porque al final el velo o lo que nosotros podamos poner en nuestra cabeza no hace la diferencia, porque podemos estar cubiertos de nuestra cabeza, pero podemos estar descubiertos en nuestro corazón, y nuestro corazón puede estar lleno de rebeldía ante Dios y ante los hombres. Dios te bendiga y espero que esto te sirva para que puedas poner en práctica en tu vida diaria. Hasta la próxima. Te saludó tu amigo y servidor Fermín Trejo. Dios te bendiga.